Buenas noches. El tema en el cual se va a debatir es el voto electrónico en México, un modelo de sustentabilidad democrática. Dentro de la agenda de los partidos políticos, instituciones gubernamentales y representantes políticos, está creciendo de manera constante la preocupación por el medio ambiente y la sustentabilidad de los recursos naturales. El medio ambiente y la ecología es un tema prioritario que debe atenderse desde una perspectiva política y social. Es un tema de conciencia ciudadana que requiere de mayor atención. A nivel mundial, los países con democracias participativas más desarrolladas actualmente prestan especial atención a través de las políticas públicas concretas a la sustentabilidad democrática como parte integral y fundamental de sus sistemas político-electorales. En México, se han empezado a dar pasos importantes en materia de sustentabilidad democrática con miras a reducir no solo los costos monetarios en las elecciones, sino también con la intención de promover la participación político-electoral responsable y amigable con el entorno natural. En un primer momento, el tema de la sustentabilidad y medioambiental solo formó parte de las plataformas políticas de los partidos políticos y sus candidatos, como un tema en el que se comprometían a intervenir, es decir, como un acto de proselitismo electoral. El voto electrónico es un mecanismo viable para integrar sistemas para registro, la emisión o el conteo de los votos en elecciones para cargos políticos, además de instrumentos de participación ciudadana como el referendo, plebiscito, consultas ciudadana o iniciativa popular. Dicho tema y dicha introducción, en el debate hay dos equipos, uno a favor y uno en contra. El de a favor se encuentra las participantes Naomi Olivares y Priscila Lanz. Y en contra, Lilia Guzmán, Brenda de la Serna y Javier García. Como moderador y como juez, Ricardo Ramírez. Demos inicio a este debate. Por favor, Naomi Olivares de la parte a favor. Tu turno, por favor. Buenas noches, Ricardo. Gracias. La tecnología es una herramienta fundamental para nuestra sociedad. Al igual que su evolución representa un profundo cambio a lo largo de la historia. La forma en la que la utilizamos siempre genera beneficios y desafíos. Es clave para la continua renovación de nuestro modo de vida. Gracias a ella hemos alcanzado niveles nunca antes imaginados y seguimos avanzando. Sin los avances tecnológicos, nuestra vida no sería tan compleja como hasta ahora. Actualmente, en el Congreso de la Unión se ha planteado la necesidad de reformar el marco jurídico mexicano con el propósito de prescindir de las autoridades electorales. Algunos legisladores opinan que es excesivo el recurso público que reciben para la organización y desarrollo de las elecciones. Dado que la propuesta de reforma política electoral, algunos legisladores de los organismos públicos electorales han dicho que se ahorrarían entre 5 y 9 mil millones de pesos dependiendo si es un año electoral o no. Ahora bien, el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral ha señalado que existen 4 tipos de voto electrónico: el registro electrónico directo, el reconocimiento óptico de marcas, las impresoras de papeles electrónicas y el sistema de votación en línea, donde la ciudadanía puede transmitir su sufragio a través de Internet. De los modelos de votación electrónica referidos, se observa 3 de los 4 tipos. Los ciudadanos tienen que asistir a las casillas, mientras que el otro pueden llevarlo a cabo desde su domicilio o en el extranjero. Estos mecanismos se han aplicado en otros países con excelentes resultados como Estonia, Brasil, la India y Venezuela. Siendo esto un método de facilitación de esta tecnología para nosotros como ciudadanos de emitir nuestro sufragio, además de que haría más fácil el conteo de votos y ahorraría muchísimo dinero. Muchísimas gracias, Naomi. Priscila Lanz, tu turno, por favor. Gracias. Las campañas electorales en 2018 fueron las más costosas de la historia en el país. De acuerdo con el proyecto de financiamiento público para las actividades, la campaña aprobada para el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, se destinaron 2.000
148 millones de pesos para el gasto de la campaña, 21.76% más alta que la de 2010. Se destinaron 42.963.332 pesos para el financiamiento de candidaturas independientes. Se pueden ahorrar 7,000 millones de pesos con el voto electrónico y el recorte a los partidos políticos, pero debe de hacerse bien. Se ahorrarían 4,500 millones de pesos. Sí, estoy hablando de cifras que importan. Facilita el proceso electoral, ya que ofrece datos fiables y rápidos en cuanto a captación de votos y resultados. Permite a las personas ejercer su voto desde cualquier lugar del mundo. Permite la accesibilidad a personas discapacitadas y de la tercera edad. El ciudadano puede verificar su elección en cualquier momento. Se obtienen y publican los resultados oficiales en pocas horas. Se ahorran recursos financieros, ya que es necesario imprimir papeletas de la elección y los certificados respectivos y las casillas y las mesas. Se constituyen menos mesas electorales, se implementa una mejor logística por parte de los miembros de la fuerza pública y se ahorra y se hacen esto entre muchos otros ahorros más. Gracias, Priscila. El equipo en contra inicia Brenda de la Serna, por favor. Gracias, Ricardo. Bueno, pues no existe un método seguro para votar en la red. Están diseñados para esquemas que no tienen la suficiente madurez para enfrentarse con sistemas adversos. Esto ha sucedido en Hong Kong y en Rusia y no tienen cómo garantizar la información no tienen cómo garantizar que no es manipulada o modificada. Y es posible que sea hackeada. Los sistemas de esta naturaleza siguen siendo muy vulnerables y poco avanzados para las necesidades actuales. Hay algunas fallas graves involucradas en la votación electrónica. Muchas de estas máquinas, por ejemplo, no tienen rastro de papel y esto dificulta a los votantes verifiquen que sus votos se registraron correctamente, lo que hace que los distritos electorales sean vulnerables al fraude. Y bueno, una votación que está propensa al fraude claramente no va a ser buena para nadie. El voto electrónico también tiene tasas de error variables y puede ser difícil obtener información sobre las máquinas de votación de sus fabricantes, ya que estas empresas quieren conservar secretos de propiedad para proteger su participación en el mercado, pero esto hace que no exista una garantía acerca de nada. En Estonia utilizan el sistema de manera total, pero en 2017 investigadores checos descubrieron problemas de vulnerabilidad que afectaron a 750 certificados digitales de estonios. Y esto solo hablando de la situación en un país. Hay evidencia en muchos otros donde el sistema ha fallado de múltiples maneras. Muchas gracias. Gracias. La siguiente es Lilia Guzmán. Lilia, tu turno, por favor. Gracias, Ricardo. Mira, definitivamente el INE puede ahorrarse desde 2,000 y hasta 4,000 millones de pesos en cada proceso electoral, una vez que se implemente de manera formal el voto electrónico en las elecciones. Pero este voto electrónico tiene muchas desventajas. Primero, es que se pierden muchos empleos. Se tiene que hacer una inversión en cuanto al hardware o al software para implementar este voto electrónico. Asimismo, también otra de las desventajas es que crea desconfianza por parte del votante por el uso de los medios electrónicos en estos ejercicios democráticos, y obviamente que esto a la larga pues es muy costoso. Se toma en cuenta que la tecnología pues va cambiando día con día, ¿no? No es perdurable el mismo equipo con el que van a trabajar dentro de 10 años, ¿no? Entonces esto se va volviendo obsoleto con una rapidez impresionante. También considerar que puede ocuparse en distintas elecciones
locales, federales, y que el gasto no solo es al principio, sino que darle adicionalmente, habrá que tomar en consideración que cada inversión inicial relacionada con el desarrollo de las urnas electrónicas solo resulta amortizable después de varios procesos electorales. No obstante, también hay que considerar factores como el almacenamiento de las urnas electrónicas y la actualización del mismo software Gracias, Nidia. electoral. Muchas Gracias. gracias. Javier García, tu turno, por favor. Las urnas electrónicas no son ya una novedad. Han sido utilizadas por varios países desde las primeras pruebas en la India en 1982. Sin embargo, un análisis sobre las experiencias vividas en ellos dista de ser positiva y de ser homogénea. Los promotores de los diferentes vertientes del conocimiento libre son los primeros en recalcar los fallos de concepción e implementación que hacen que las estaciones computarizadas de emisión y contabilización, desde su implementación, una causa perdida. Ninguna de las numerosas implementaciones han salido airosas ante el escrutinio de seguridad, a veces con resultados verdaderamente nefastos. Los diversos argumentos que se han esgrimido a favor del voto electrónico pues, son tres: la disminución de costo, la agilidad de la obtención de resultados y la confiabilidad de los actores. En cuanto a la disminución de costos, se ha reconocido que hay algunos riesgos que conlleva la puesta en marcha del voto electrónico, como es el de tener las urnas en línea, medida en la que a fecha ningún país en el mundo ha querido asumir este tipo de iniciativas. Y esto lleva entonces una contradicción. El equipo de votación no es barato en términos absolutos. Su adquisición por parte de un gobierno o ente de autoridad podría justificarse si se plantean prorrotear a lo largo de varias elecciones, pero si este tiene que ser sujeto a estricta vigilancia continua, incluso en los años en que no será utilizado, debe de recibir mantenimiento, debe de abastecerse con una cantidad no despreciable de recursos y de insumos para asegurar un rastro de insumos. Y todo esto para asegurar un rastro en la impresión que sea verificada. Además, en casos de sufrir un desperfecto, todas las casillas deben tener un plan de respaldo. Gracias, Javier. Ok. Muy bien. A continuación, el equipo que está a favor del voto electrónico va a tener como mínimo 1 minuto y medio y como máximo 2 minutos para preguntar cualquier pregunta al equipo en contra, el por qué están en contra y lo que ustedes quieran. Tienen 1 minuto y medio para hacerles esa pregunta y el equipo en contra también tiene ese 1 minuto y medio para contestar. Bueno, yo quisiera preguntar exactamente de dónde obtienen sus datos, en qué se basan para decir que el costo es más alto si toda la información está diciendo que es exactamente lo contrario. Yo contesto. En realidad no es así, o se plantea que debe ser así, pero no, porque, por ejemplo, si una urna que está monitoreada, en un momento dado, una o varias urnas se descomponen, lo que tiene que entrar en acción va a ser la papeleta. Entonces ahí ya es un doble gasto, es el gasto de la máquina junto con el gasto de la papeleta para poder emitir votos. Entonces, ahorita todavía ese sistema tiene muchos fallos en ese sentido. No sé si alguna compañera pueda abundar más en el tema. Brenda. Pero estás basando tus datos sobre qué, o sea, estás nada más diciéndome No, que no. puede hacer, pero no hay una realidad que se pueda, con la que se pueda comparar. No, sí, mira. No existe, mira. cuando Claro menos que en el sí, país. sí hay información, Priscila, sí hay información, y es de páginas, obviamente, del INE. Ajá. Y de los otros gobiernos, por ejemplo, el de Costa Rica, el presidente de su tribunal electoral dijo que en las elecciones pasadas no podían hacer elecciones a través de las máquinas porque eran muy costosas para ellos
porque a final de cuentas también no tenían la red de internet suficiente como para que llegara hasta los pueblos más recónditos. Eso es una desventaja muy grande que juega en contra de este tipo de máquinas. Ahora Entonces, todo el mundo, a Bueno, partir aquí, del por COVID, ejemplo, yo Compañeros, podría, compañeros, por favor, se acabó el tiempo. ¿puedo decir algo? Ahora, ¿el equipo en contra tiene alguna pregunta para el equipo a favor? Sí, Sería la basados misma en qué basan dicen, sus perdón. resultados, perdón. Sería la misma en qué basan sus resultados. Muy bien, equipo a favor tiene 2 minutos para contestar. bueno, si entras tú a la página del Instituto Nacional Electoral, podrás saber ahí ver los resultados de cuánto cuesta la elección. Incluso Lorenzo Córdoba lo dio a conocer en un comunicado, el costo real que se podría ahorrar, que son 7,000 millones de pesos, que efectivamente se requiere hacer pruebas, sí. El Instituto Nacional Electoral se creó en 1990, tardaron 10 años para que el voto fuera democrático y subiera otro partido al gobierno. Claro, es un trabajo que hay que ir sembrando, pero significativamente se ahorraría mucho dinero. De ahí lo saqué los datos. ¿Alguna pregunta más? De igual manera, Sí, yo ¿en qué cortar países? el tribunal, bueno, mi fuente fue del Tribunal Electoral, lo mismo, del Judicial de la Federación, y a mi parecer, la pregunta de ustedes como se me hace muy sobre el tema, porque estamos hablando de casillas y cosas que se van a comprar para usarse cada sexenio o en casos de Sí. las votaciones del Senado. O sea, no es algo que se tire, realmente es algo que se va a ocupar en cada 6 años y es una máquina que se le puede dar un cierto mantenimiento. Hablamos de 7,000 a 9,000 millones de pesos gastados cada 6 años. ¿Te imaginas cuánto cuesta una máquina? A mi parecer te estás ahorrando un dinero, estás ahorrando ese dinero que puedes ocuparlo en bienes de salud, hablando de educación o cualquier otro beneficio para la comunidad. Te lo estás ahorrando a un futuro. Toda tecnología, acordemos todos que siempre va a evolucionar y se puede ajustar a las necesidades. A mi parecer es eso, es una gran evolución y es un ahorro para todo, para el Estado. Sí. Gracias. Nuevamente, equipo a favor tiene alguna pregunta para el equipo en contra. Sí, sí. Están hablando de fraude electoral, hackeos, se pueden rastrear los votos, la tasa de error variable. ¿Todo eso no pasa ahora? Muy bien, equipo en contra tiene 2 minutos para contestar. Sí, pero creo que para empezar, el voto en papel, pues como es un manejo físico, se requiere mucho más esfuerzo para truquear, como se ha hecho en elecciones mexicanas, que, o sea, para deshacerse de las urnas, meter votos que no eran, que por la vía digital, porque al final por la vía digital, digamos que los únicos que se enteran de qué sucedió fueron los que lo manejan. Entonces, tiene que ser mucho más descarado el asunto de hacerlo físico, porque la transparencia se reduce a menos personas, ¿no? Y luego, pues si hay funcionarios de casilla, ellos son quienes contribuyen a la fe y la legalidad y normalmente son individuos que viven en tu colonia. Entonces es mucho más difícil que ellos se coludan para cometer ese tipo de fraudes que si se hace solo en línea. No, porque O sea, precisamente se pondrían de alguna manera también casillas y también tendría que existir contadores de partidos que estuvieran ahí y escrutadores. O sea, no es una cuestión así como de yo mando mi voto y es la estación de radio 35.9. O sea, por favor. estoy de acuerdo, pero la revisión al final no, el mecanismo no es, ¿cómo decirlo? No se presta tanto a que lo puedan verificar personas que estén ahí mismo, Es porque exactamente igual, creo. Pero me parece que está por demás que alguien lo revise. Es como si tú fueras a hacer un trámite electrónico del banco. Me imagino que ahorita, por ejemplo, estamos notando que ya implementaron la llave de la Ciudad de México y es algo personal, es algo que tú solo vas a tener. Entonces, estamos hablando de máquinas
que no tienen errores. A los errores que han cometido las personas, creo que son más grandes de lo que los De más hecho, sí hay muchos errores, como lo mencioné en Hong Kong y en Rusia, se han caído los sistemas y de hecho no hay evidencia de que haya sido como perdurable el uso del voto electrónico. Entonces no hay como, digamos, una historia de cada país donde nunca haya fallado o sea reutilizado justo por estas deficiencias que tiene y lo complicado que ha sido verificar la veracidad. Pero las deficiencias hay en las urnas también. O sea, no es una cuestión específica Gracias, compañeros y del voto compañeras, electrónico. Gracias, compañeros. Gracias. Bueno, como hemos podido observar, cada equipo tiene sus propios argumentos, han contestado preguntas, creo que son bastante importantes. Entonces, equipo a favor, tiene 2 minutos para hacer sus conclusiones. Por favor, inicien. Algunas de las ventajas de las que, en mi opinión, aporta el voto electrónico son la mayor rapidez de la votación, el conteo y la tabulación. Una mayor precisión en los resultados, ya que la posibilidad de error humano queda excluida. Más comodidad para los votantes, ya que existe la posibilidad de que las personas que están en el extranjero, así como las personas que no pueden salir de su casa, tengan esa participación electoral. A mí me parece que se está ajustando a la necesidad y a la sociedad actual, ya que ahorita contamos, todo el mundo ahorita ya cuenta con un dispositivo electrónico para conectarse a internet, y no todo el mundo puede salir de sus casas o puede viajar de un estado a otro para ir a votar en caso de que no estuviera en ese momento en selección. Hablamos de gente que viaja, gente que trabaja, que tiene cosas que hacer. A mí me parece en lo personal que es un ahorro en cuanto a dinero y un potencial increíblemente grande para la población. La urna electrónica es un mecanismo que puede agilizar la recepción de votos, los resultados de la votación, además de contribuir a generar importantes ahorros. El sistema de voto electrónico remoto prevé que el votante no deba desplazarse hacia la casilla y puede emitir su voto a través de la red. Puede tener acceso. El voto electrónico ya se implementa ahora en el extranjero. La gente que vive en el extranjero vota de una manera electrónica y su voto cuenta y puede revisarlo directamente en el sistema. Es una fuente accesible para muchísima gente que no puede ir a una casilla, que no puede desplazarse a otro país, como lo dijo mi compañera Naomi. Y al tiempo que estamos viviendo, creo que el Consejo de la Judicatura Federal ha hecho énfasis en esto, ahora que tenemos que trabajar a distancia y manejamos cuestiones electrónicas, se han llevado de una manera correcta y muy eficaz. Gracias, Priscila. Gracias, equipo a favor. Equipo en contra, sus conclusiones siguen 2 minutos. Bueno, para empezar, hace falta legislación para regular este proceso. Hay poca publicitación de la información acerca del proceso y hay poca evidencia de eficacia en otros países. Y, por ejemplo, el voto en papel, hay evidencia de democracias distintas a la nuestra, en donde ha funcionado, no ha sucedido corrupción y se ha hecho de una forma transparente y correcta. Asimismo, yo creo que acerca también a las poblaciones indígenas, así como a las personas de bajos recursos que no pueden llegar a los lugares en donde están esas urnas electrónicas, ¿no? El uso también de las urnas electrónicas para ellos, pues es un poquito problemático, puesto que no tienen esta actualización en cuanto a la tecnología. Y obviamente que crea desconfianza el voto electrónico, entonces el voto en papeleta realmente acerca más a este tipo de población que es muy importante para nuestro país. Casos ilustrativos de fracasos con urnas electrónicas hay de sobra.
La discusión al respecto a la conveniencia del voto electrónico sigue sobre la mesa a más de 30 años de sus primeras aplicaciones internacionales. Lo fundamental de los argumentos que aquí hemos presentado no es el impacto que haya tenido, que se haya detectado a tiempo. Lo principal es que se hacen patentes en diversas dimensiones los problemas de confiabilidad. No son en supuestos fundamentales de funcionamiento, sino que la misma naturaleza humana. Incluso para tareas aparentemente tan simples como la de sumar votos, nadie ha sido capaz de producir un solo proceso tan confiable y auditable como la revisión humana de papeletas físicas. Los diversos trabajos que se han realizado buscan una confianza mayor y los atributos a la democracia basados en el voto electrónico pues, invariablemente van a tener pérdidas. Verificar los votos emitidos a través de empleo de algoritmos va en detrimento del voto secreto. Habilitar el acceso a las estaciones de votaciones desde computadoras conectadas a red se contrapone a un acuerdo a nivel de verificación de identidad de cada votante. Es puesto que la conclusión para mí es que el principal trabajo es el voto en papeleta. Las urnas, en un momento dado, cuando ya se tengan mejores máquinas, se podrán hacer. Gracias, equipo en contra. Bien, como hemos podido escuchar, cada equipo ya dio sus argumentos. El equipo a favor ha mencionado argumentos bastante válidos, como por ejemplo, el dinero. Bien sabemos que en México hace falta pues bastante cantidad de dinero en cuestión de salud, educación, y pues también han mencionado que el INE ha hecho un previsto de cuánto dinero se puede guardar si se hace el voto electrónico. Es decir, 7 millones de pesos. Esos 7 millones de pesos se pueden pueden invertir, se pueden utilizar para invertir en la salud, como en hospitales, en medicamentos y demás, y en educación para, pues, tener a lo mejor unas instalaciones más favorables para los estudiantes, tanto para la educación básica, media superior y superior. Además de que también han mencionado algo muy importante y que se ha mencionado bastante en los medios de comunicación, como es que las personas que viven pues bastante lejos de las urnas que normalmente ponen en las calles, pues les queda bastante retirado. Supongamos que viven en una colonia en Nezahualcóyotl y les ponen una urna hasta la Gustavo Amadero. Es una distancia bastante grande y pues por ende no tienen un automóvil propio, pues se van a gastar bastante dinero en transporte público. También han mencionado mucho en que los resultados van a ser más eficaces, más rápidos y que aparte este voto electrónico se puede hacer en cualquier lugar. También mencionaron algo muy importante, ya cada integrante de una familia de 3, 4 o una pareja tiene un dispositivo electrónico, ya sea un teléfono, una tablet o una computadora. Entonces, a través de ese dispositivo electrónico se puede hacer el voto electrónico. Ahora, me voy con el equipo en contra. El equipo en contra ha mencionado algo, pues, importante acerca de que se pueden dañar las máquinas y que pueden hacer fraude. Sin embargo, se puede crear un software para hacer que el voto vaya directamente a la persona que vaya a ser candidato ya sea para la presidencia del país, municipal y demás. Efectivamente, la tecnología no es barata, es bastante cara, pero creo que se puede hacer esa inversión de, supongamos, 1 millón de pesos para la tecnología y se puede guardar esos 7 millones de pesos para invertir más en la salud y educación. Por ende, he tomado la decisión de que el equipo ganador de este debate es el equipo a favor. Les agradezco mucho
su atención. Un gran debate, un gran tema. Gracias. Que tengan una linda noche. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, bonita noche.